En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, entendimiento, voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy de las 5 vías de Santo Tomás. Daré alguna instrucción muy por encimita, grosso modo, de cómo leer la Suma Teológica, porque vamos a ir directamente. Ok, vamos a ver entonces directamente del texto de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pero daré como una instrucción primero sobre el cómo se lee la suma. No voy a profundizar demasiado, simplemente una cuestión práctica para entender qué vamos a leer, cómo lo vamos a leer y por qué de esa manera. Después, ya hoy mismo ya tengo los textos en PDF. Les voy a enviar 2 textos de una obra de Santo Tomás que se llama Cuestiones disputadas sobre la verdad, que es lo que principalmente vamos a estar viendo en esta sección de la materia. Las otras cuestiones que vamos a tratar, habrá algunas de la Suma Teológica, para lo cual cuando tratemos de ello les pasaré un link. E insisto, cuando lleguemos a esto de la Suma Teológica, pues vamos a seguir el instructivo de cómo leer la Suma Teológica, que parece muy revuelta si no tenemos esta pequeña guía. Perdón. Bien, tenemos aquí entonces como un esquema simplificado de la estructura interna, digamos, de la Suma Teológica. Primero, saber que la Suma Teológica se divide en partes. Aquí viene parte 1A. Se divide luego en cuestiones. Cada parte se divide en cuestiones a tratar. Y luego cada cuestión a su vez se divide en artículos, y es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, en general, bueno, yo no sé si están viendo el señalador que yo estoy poniendo. Si no, déjenme, busco un señalador más adecuado. Es la manera en la que se enuncia, se cita la Suma Teológica. Bueno, espero estén viendo la manita que estoy usando. Perdón. Ahí, ok. Entonces aquí en la parte superior tenemos Suma Teológica. El número grande que viene habla de la parte. La Q significa cuestio, es la que trata de la cuestión. Y la A es el artículo. Entonces, Suma Teológica, primera parte. Cuestión 2, la cuestión 2, ¿cuál es? Sobre la existencia de Dios. Y el artículo, bueno, aquí puse el artículo 1 porque es el primero de los 3 que aparecen, aunque donde vamos a centrarnos prioritariamente es en el tercer artículo, que lleva por título ¿Existe o no existe Dios? Luego, cada uno de los artículos de la Suma Teológica tienen este esquema que aparece aquí. Bueno, título del artículo, artículo 1, Dios es o no es evidente por sí mismo. Y luego ya el contenido, digamos, son primero unas objeciones, una parte que se le llama contra esto, en latín sed contra. Luego Santo Tomás responde, es lo que llamamos corpus o parte central de cada uno de los artículos, donde el santo expone y profundiza el asunto a tratar, y luego viene a las objeciones o respuesta a cada una de las objeciones, y entonces seguirá el mismo esquema. Si hubo 2 objeciones, pues habrá 2 respuestas. A veces simplemente dice, a esta objeción ya respondí en el corpus, o estas cuestión 2 y 3 se responden con esto, con tal cosa. Entonces, cuando uno se topa contra este esquema que propone Santo Tomás de Aquino, puede parecer muy difícil de entender.
Y la cuestión es simple. Bueno, primero hablo así del esquema y luego la propuesta que les hago para leer. En cuanto al esquema, es muy interesante que Santo Tomás empiece con las objeciones. Santo Tomás, llamado el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, tiene un esquema mental altísimo, clarísimo. Eh, Son ideas claras que puede transmitir, pero es muy interesante que, insisto, ponga objeciones al principio porque, digámoslo así, se deja confrontar. Es decir, Santo Tomás no tiene una actitud que hoy se llamaría dogmatista. Esto no significa que no acepte, asuma los dogmas de la Santa Iglesia, no estamos diciendo eso, sino el dogmatismo entendido como esto es lo que hay que conocer, esto es lo que hay que saber y punto. No, no hagas cuestionamientos, no, no es así. Entonces Santo Tomás discute, digámoslo así, que habrá que decir en este tiempo de la Alta Edad Media, contrario a lo que se dice, bueno, que habrá que aclarar que la Iglesia ya había iniciado, promovido y hecho crecer y madurar las universidades. Y la universidad, una de las cualidades que tenía era la libre cátedra, es decir, los maestros podían enseñar libremente y las discusiones, temas filosóficos, temas de jurídicos, temas teológicos, se discutían en las aulas. Ojo, que esta discusión no es la pretensión de negar el dogma, no era para eso las discusiones en las universidades. Hay que tener cuidado con ello, pero sí profundizar los dogmas y aclarar que de las cuestiones no definidas dogmáticamente por la Iglesia, se tiene que discutir en teología precisamente para avanzar en el conocimiento de la verdad. Cuando hoy hay un cuestionamiento, esto produce mucha alarma, de decir, pero ¿cómo te atreves? ¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad lo dices? En el tiempo de Santo Tomás, que luego de la Edad Media, que se acusa a la Edad Media de tantas cosas, como ya hemos hablado en otro momento, en realidad la discusión era lo normal para profundizar en el conocimiento de la verdad. Entonces, por eso Santo Tomás tiene unas objeciones que responde en la parte final de cada artículo. Ahora, ¿cómo leer esto para que nos sea más claro? Irnos al título de la cuestión que Santo Tomás está tratando para ubicarnos qué es lo que quiere exponer, aclarar. Y luego el título del artículo ya es lo específico de aquello que Santo Tomás habla o trata. Luego del título del artículo nos brincamos al contra esto o set contra. Lo que Santo Tomás expone en el set contra generalmente es una palabra, una frase breve y contundente. Puede ser de la escritura, puede ser citando algún santo, puede ser citando algún filósofo, pero es como una frase contundente que, por decirlo así, sella la cuestión o sella la pregunta. Sin embargo, en el respondo es donde profundiza propiamente lo que ha venido expresando. Entonces, leemos el título de la cuestión, el título del artículo, el contra esto, el respondo o el corpus del tratado que está haciendo Santo Tomás. Una vez que he leído esto, que es lo sustancial, es cuando conviene. Leo la objeción 1, tratando de entender, o sea, los que estaban en contra de esta afirmación, qué decían, cuáles eran sus argumentos, y luego leo la respuesta que da Santo Tomás a esa objeción. Y luego paso a la segunda objeción, tratando de ver qué es lo que se expone, y luego a la respuesta a la segunda objeción. De esta manera, nosotros iremos desarrollando un esquema mental que nos parezca más entendible, más común o adecuado a lo que actualmente estamos acostumbrados, digámoslo así, y entonces un mejor aprovechamiento de aquello que se nos plantea, ¿verdad? Entonces, es, título, bueno, la parte, saber en cuál parte estamos, título de la cuestión, título del artículo, contra esto, respondo, corpus, objeción 1, respuesta a la objeción 1, objeción 2, respuesta a la objeción 2. Este es el modo habitual que usaremos para leer la suma teológica. Espero haya quedado suficientemente claro. Ahora,
En esta cuestión sobre la existencia de Dios, por ahora vamos a ver el tercer artículo, pero quería tener ya aquí en presentación todo, toda la cuestión expuesta. Veremos cómo avanzamos. Si avanzamos, si agotamos la cuestión del tercer artículo, volveremos al primero, que es Dios es o no es evidente por sí mismo, y al segundo, que es la existencia de Dios es o no es demostrable. Habrá que decir que la Suma Teológica, en la mentalidad de Santo Tomás, es como un libro para principiantes, estudiantes principiantes de la teología, y que hay que acudir a la filosofía para entender mejor la teología. Y es para principiantes, es para los novicios, es para los que apenas tienen alguna noción y se tienen que informar. Y habrá que decir que en el tiempo actual bueno, hay muy pocos realmente estudiosos de la Suma Teológica. Yo no la he leído toda, de hecho he leído muy poco el, con lo que deberíamos leer. Insisto, para Santo Tomás es como el libro básico, siendo que actualmente yo tengo la Suma impresa, son 5 tomos, y para Tomás es bueno para los que van empezando. Pero bien, vamos entonces a lo que nos ocupa. Estamos en la cuestión 1 otra vez, perdón, cuestión 2, sobre la existencia de Dios. Estamos hablando de eso. Cuestión 2, artículo 3, ¿existe o no existe Dios? Esta es la pregunta que Santo Tomás se hace. Vamos al set contra esto. Contra esto está lo que dice el Éxodo 3:14 de la persona de Dios. Yo soy el que soy. Entonces la pregunta es, ¿existe o no existe Dios? Y Santo Tomás deja responder a Dios mismo con esta frase contundente del libro del Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y luego viene el corpus, respondo. La existencia de Dios puede ser probada por 5 vías distintas. Ahora, esto está muy relacionado con los 2 artículos previos, en donde primero se pregunta a Tomás si Dios es evidente, sí o no, y luego si es demostrable, sí o no. Entonces, aunque ya profundizaremos después en eso, por ahora, sin explicaciones, les digo, Dios no es evidente, es decir, de evidente es aquello que es tan claro y obvio que no requiere demostración y por lo tanto se vuelve indudable para todos. Por ejemplo, quienes estemos en México ahora, por si de otro continente o otro momento, bueno, son justo las 10:55 de la mañana en este momento que estamos grabando, transmitiendo esta clase. Cualquier persona que se encuentre aquí, diríamos, es de día, pues sí, basta asomarse a la ventana, si es que estuviera encerrado o ni siquiera asomarme, la luz que llega de fuera nos deja en evidencia que es de día. Entonces, esta, este horario es tan claro que no requiere ser demostrado, ¿no? Supongamos que alguien por alguna razón vive bajo tierra, pero verdaderamente bajo tierra. Yo alguna vez entré a una mina a 500 y tantos metros bajo el nivel del suelo y bueno, eso sí es oscuridad absoluta, ¿eh? Oscuridad absoluta. Ok, a uno que estuviera en esa situación, le es evidente que es de día, ¿no? Por el lugar donde se encuentra. Pero cualquiera que esté en la superficie nos es obvio y por lo tanto es evidente. Si Dios fuera evidente, pues no habría ateos. No digo más, ya lo veremos directamente en los artículos de Santo Tomás. Y entonces, si no es evidente, necesita ser demostrado. Entonces, la demostrabilidad de la existencia de Dios. ¿Dios es demostrable? Bueno, este tercer artículo, ya Santo Tomás nos ofrece las maneras concretas de demostrar la existencia de Dios. Y estamos hablando de la existencia de Dios en un plano racional. Demostración de la existencia de Dios en un plano racional, propiamente filosófico, no teológico, no una cuestión de fe. Alguna vez he mencionado, ¿y por qué acudir a algo filosófico si nosotros somos creyentes? Bueno, porque el creyente tiene como fundamento o punto de confluencia la fe, pero con los que no comparten nuestra fe no tenemos un punto en común para dialogar si solo nos centramos en la fe.
Pero ¿qué sí tendríamos en común con los no creyentes? La razón. La razón. Entonces, si tenemos la razón en común desde argumentos racionales, podemos concluir en la existencia de Dios, en existe un Dios. Y eso es lo que Santo Tomás pretende llevarnos de la mano en estas 5 vías. Entonces, la primera y más manifiesta es la que se deduce del movimiento, la primera vía de Santo Tomás. Son 5. Primera vía del movimiento. Estamos hablando no de un movimiento local, físico, digamos, o espacial, aunque Santo Tomás tome algunos ejemplos particulares para ayudarnos a entender, pero estamos hablando ante todo del movimiento metafísico, con lo que hemos estudiado en metafísica ya nos ha de quedar claro qué es el acto, qué es la potencia y cómo Santo Tomás habla del movimiento como el paso de la potencia al acto. Ese sería el movimiento metafísico. Muy bien. Entonces, mover no es más que pasar de la potencia al acto, lo que acabo de decir. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Vamos a suponer, yo tengo una vela apagada, acá atrás tengo un cirio, ¿no? Necesito encender el cirio. ¿Qué necesito? Fuego. Si yo tuviese un encendedor, no sé cómo le llaman en otros lados, un encendedor de este dispositivo que tiene gas líquido y con una piedrita que lanza chispas se enciende. Si yo tuviera un encendedor, pero está apagado, por más que lo acerque al cabo de la vela, esta no va a encender. ¿Por qué? Porque necesito, para que esté en acto, que algo en acto lo haga pasar a acto. Bueno, enciendo el encendedor, lo pongo en el cabo, ahora sí, con el fuego. Este fuego en acto producirá otro fuego en acto ya en la vela propiamente dicha. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Otra vez, movimiento metafísico. Claro que estamos hablando de un hecho físico, ¿no? Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Recordarán aquel principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Una comida puede estar fría y salada, fría e insípida, pero no puede estar fría y caliente al mismo tiempo o salada e insípida al mismo tiempo, porque son aspectos diferentes. Entonces, solo puede ser respecto a algo distinto, lo que acabo de poner como ejemplo. Lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. O sea, está algo caliente ahora, podría enfriarse, sí, porque tiene la potencia de enfriarse y en algún momento, vamos a suponer, el encendedor cuando está encendido se calienta, pero una vez que deja de estar la fuente de calor, pues se va a enfriar, entonces está en potencia frío hasta que se enfríe totalmente. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Estamos hablando del, otra vez, movimiento metafísico. En este sentido, por ejemplo, otro ejemplo, el músculo. Los músculos no se mueven a sí mismos, siempre se mueven por un estímulo nervioso eh, de una neurona, por una orden que ha venido desde el cerebro o por un reflejo que se ha producido con un estímulo, etcétera. Pero no el músculo se moverá a sí mismo porque sí. Podemos decir, bueno, pero es que de repente hay estas, como si fuera una bolsa de gusanos, que algunos músculos se mueven así. Bueno, finalmente fue porque se acumuló calcio y esta acumulación de calcio produjo tal tipo de movimiento. O sea, finalmente es movido por otro. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve. Y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ok, entonces, esto es movido por otro. Vamos a suponer esta computadora frente a la que estoy.
Es movida por otro, ¿por qué? Porque yo la estoy controlando en este momento, sí. Pero este movimiento de los dedos, a su vez yo lo defino, pero los dedos no se mueven por sí mismos, reciben una orden desde el cerebro, pero este cerebro no se mueve por sí mismo, tiene que haber un alma que sea la que propiamente rige con la inteligencia y voluntad muchas de las funciones, pero esta alma a su vez no se da el ser a sí mismo, sino que ha sido creado por Dios. Entonces, en todo lo que se mueve, racional o irracional, esto ha sido movido por otro, ha sido movido por otro, ha sido movido por otro, y aquí aparece un principio que debemos tener en consideración. Quienes están tomando apuntes, anótenlo. Es imposible llegar hacia hasta el infinito en una serie de causas finitas. Repito, es imposible llegar hasta el infinito en una serie de causas finitas. Repito, es imposible llegar hasta el infinito en una serie de causas finitas. Sigo diciendo, leyendo, perdón. Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Entonces, la primera vía puede ser llamada vía del movimiento. ¿Y cuál va a ser la conclusión de esta vía del movimiento? A esto algo lo mueve, a esto a su vez algo lo mueve, y a este a su vez algo lo mueve, y a este a su vez algo lo mueve. Pero como es imposible llegar al infinito en una serie de causas finitas, tenemos que llegar a un primer motor, o sea, algo que mueva a otro, pero que este primer motor a su vez no es movido por nadie. Entonces se le llama motor inmóvil, motor inmóvil. A este motor inmóvil, en este todos reconocen a Dios, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Queda más o menos claro? Pero bueno, esta es la primera vía, vía del movimiento, donde llegamos a un primer motor inmóvil en el que todos reconocen a Dios. Segunda vía, es la que se deduce de la causa eficiente. Estoy leyendo. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Causa-efecto, ya hablamos de la doctrina de la causalidad expresada por Aristóteles, retomada por Santo Tomás. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo. Cosa imposible, ya hemos hablado, ¿no? Al referir al cardenal Sara, que dice que en este mundo que pretende ser libre de todos, hay un anhelo de no deberme a nadie y que yo sea el origen de mí mismo, lo cual es imposible. Bueno, esto mismo ya lo aclaraba con mucha precisión Santo Tomás. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta sea una o múltiple, o sea, muchas intermedias. Eh, y esta sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. O sea, esto tiene que ser causado por otro, esto a su vez por otro, esto a su vez por otro, y tiene que seguir existiendo esta primera causa para que exista el efecto, ¿no? Entonces yo tengo aquí una lámpara, hay una iluminación natural, pero si fuera de noche y solo tengo esta lámpara, hay una causa, esta corriente eléctrica que toca esas luces y producen este resplandor sobre mi cara, que si se fuera la luz eléctrica, una falla en el sistema o lo que sea, pues entonces desaparece la causa, desaparece el efecto. Yo dejaría de estar iluminado. Eso es lo que está diciendo acá de alguna forma Santo Tomás. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera causa, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría una primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Ok. Entonces, esta segunda vía puede ser llamada vía de la causalidad.
Y la conclusión de esta vía es, llegamos a una primera causa incausada, o sea, una causa que a su vez nadie la causa, que alguien podría plantear, pero es que Dios no es causa de sí mismo, estrictamente no, ya habló Santo Tomás, nadie puede ser causa de sí mismo. ¿Y por qué Dios no es causa? Primero, porque no necesita ser causado, ya que Él es infinito y es eterno. Entonces, como existe desde siempre y para siempre, no necesita ser causado por nadie. Hasta antes de la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María, el estar unido sustancialmente a la naturaleza humana no era algo propio de Dios, no era algo sustancial, sino algo accidental. Podía o no podía estar. Por eso Dios no estaba unido a la carne humana y seguía siendo perfectamente Dios, ¿no? Ahora, una vez que se da esta gracia de unión es irreversible, pero bueno, no estamos entrando en detalle en ello. Entonces, esta segunda vía de Santo Tomás es todo efecto tiene una causa y esto a su vez fue causado por otro y esto a su vez fue causado por otro hasta que lleguemos a una primera causa incausada a la cual llamamos Dios. Todos le llaman Dios. Tercera, es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. En términos que hemos usado en la clase de metafísica, aquí equivaldría más precisamente a decir lo contingente y lo necesario, ser contingente y ser necesario. Pero Santo Tomás en este texto le denomina posible y necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, pues en un tiempo no existió. Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, entonces hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Fíjense cómo está muy relacionado todo y el hilo conductor es el principio de causalidad. Continuamos. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir, en consecuencia nada existiría y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad o contingencia, diríamos con el otro término, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que Él sea la causa de la necesidad de los demás. Todos le llaman Dios. Entonces, la causa de la posibilidad o la contingencia, podríamos decirle a nosotros, esta tercera vía, recordamos, ser necesario, ser contingente. Ser contingente es el que puede ser o no ser, y ser necesario es el que no puede no ser. Vamos a pensar en un microchip de esos ultra avanzados que existen el día de hoy. Para que este microchip exista, este microchip en concreto, tiene que existir una máquina con estas habilidades microscópicas, vamos a decir, para hacer estos circuitos de medidas ínfimas. A ver, ningún ser humano con herramientas simples en sus manos podría desarrollar este chip de estas cualidades, ¿no? Por eso las primeras computadoras, que si eran hechas con herramientas más comunes, digamos, tenían grandes tamaños, porque tenían que ser circuitos macroscópicos
para poder procesar todos los datos. En cambio, con los microchips, estos circuitos microscópicos, a este chip le es necesario que exista esta máquina concreta. Entonces hay una necesidad causal. Sin esta máquina no existe este chip. Pero aún esta máquina que es necesaria para el chip no es necesaria de forma absoluta y no es necesaria en sí misma, porque puede no existir y de hecho hubo un momento en el que no existió. Y entonces si no existió es que algo le dio la existencia. Y si entramos en este juego, bueno, es absoluto, es contingente, es necesario, o posible, necesario. Entonces, tenemos que llegar a una primera realidad que sea absolutamente necesaria. No puede no ser. Esta realidad absolutamente necesaria es la que todos le dicen Dios. Bien, esa es la tercera vía. La cuarta vía es la de los grados de la perfección. Leemos a Santo Tomás. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas. Pues se encuentran en las cosas algo más y menos bueno y verdadero y noble y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por lo tanto, que es verdaderísimo, verísimo, y óptimo, y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, como se dice en el segundo libro de Metafísica de Aristóteles. Pero lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que son de ese género, como el fuego, que es el máximo calor. Hoy podría decir allá, no, pero es que hay cosas más calientes que el fuego. Bueno, Santo Tomás habla con los ejemplos que le eran accesibles en su tiempo, ¿no? El fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a este le llamamos Dios. Ya hemos hablado muchas veces del orden de las perfecciones, ¿no? Hay seres más perfectos, hay seres menos perfectos, inanimado, vegetal, animal, ser humano, racional, ángeles, Dios. Hablamos de que algo es más perfecto o menos perfecto en esta escala que he mencionado, pero incluso dentro de cada sección, hablando del ser humano, es más perfecto un espécimen adulto sano que un recién nacido. ¿En qué sentido? No estoy hablando de la dignidad es la misma, de ser humano, pero el orden de la perfección quiero decir, el recién nacido es totalmente dependiente de la madre. No se puede nutrir, no se puede asear, no se puede mover por sí mismo, es totalmente dependiente. En cambio, el espécimen adulto, sano, ya ha desarrollado sus potencialidades, puede reproducirse, puede trabajar, procurarse su alimento, defenderse, etc. Estoy hablando en este sentido en el grado de perfección dentro de esta gradación que propone Santo Tomás, insisto, no en orden a la dignidad o valor intrínseco que tiene cada persona. Entonces, en estos grados de perfecciones, lo más perfecto es más asemejado a Dios, a esta primera perfección o, vamos a decir así, el poseedor primero de todas las perfecciones y por lo cual todos los demás entes participan de esas perfecciones, verdad, belleza, bondad, unidad, etcétera, de las cuales ya también hablamos en la clase. La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran para un fin. Entonces, esta quinta vía puede ser llamada vía de la finalidad. Ya también habíamos hablado en las causas, en la doctrina de la causalidad, la causa final, como en los seres libres la finalidad es volitiva, es voluntaria, pero hay una finalidad presente incluso en los seres no racionales. Podemos hablar de lo sorprendente que resulta el instinto en los animales,
para fabricar un nido, para reproducirse en los periodos de celo, o para cualquier otra situación inscrita en su naturaleza a pesar de la no racionalidad y que sin embargo demuestra una finalidad. Hay un para qué. Bueno, eso es lo que está hablando Santo Tomás en esta vía. Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como los cuerpos naturales, y que obran por un fin, ¿no? El orden del sistema solar, un sol, unos planetas, nuestro planeta con una luna que sigue un trayecto, una órbita estable que da lugar a las estaciones del año, a que la temperatura del planeta Tierra, tanto las más frías como las más calientes, al mismo tiempo sean compatibles con la vida humana y de los animales y de los vegetales. Entonces hay una finalidad en todo lo que existe. Sigue Santo Tomás. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Hay una tendencia, ¿no? A ver, el girasol es esta flor que necesita de la luz solar para su propio ciclo vital y ha desarrollado esta capacidad de rotar como un panel solar tal cual, siguiendo la luz del astro rey. Entonces, ¿qué está buscando? Lo mejor para sí mismo. Vamos a pensar otra plantita a la que le es indiferente, una flor a la que le sea indiferente el seguir o no seguir el trayecto del sol, pues va a permanecer estática, digamos, porque no se le exige, para ella no es lo mejor que haya este movimiento del cual estamos hablando. Bien, seguimos. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha con el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Esta quinta vía, vía de la finalidad, hay una finalidad que es intencional en los seres libres, en los actos libres llamados actos humanos, pero en lo que no es libre, no es racionalidad, aún así se descubre un fin, tuvo que haber sido dado por alguien con inteligencia y con voluntad. Ya había mencionado que hay propuestas que no quieren decir que existe un Dios, pero reconocen un diseño inteligente en la naturaleza. Bueno, pues si hubo un diseño inteligente, indispensablemente hubo alguien con inteligencia, ¿no? Hay por ahí un filósofo español en redes sociales, Enric se llama, no recuerdo el apellido ahora, español que hace una exposición muy, muy buena de esto. Y una ocasión es entrevistado en un podcast que se llama The Why Project y presenta unos argumentos de demostrabilidad de la existencia de Dios. Y el argumento que él usa es la dependencia, y habla de un micrófono que tienen ahí. Este micrófono depende de qué, para empezar, de esta estructura que se encuentra aquí, depende, esta estructura a su vez depende, ahí, depende de una base, pero depende de un cable para poder transmitir la señal, etcétera. Entonces él habla de la dependencia y expone que tiene que haber una primera cosa que no dependa de nada. Con los dos interlocutores que tienen ese programa, me llama la atención que ellos reaccionan muy sorprendidos, me parece auténticamente sorprendidos, y dicen, wow, entonces se tendría que considerar la existencia de Dios. Cuando uno mira con atención los argumentos muy válidos y ordenados que presenta este filósofo, no son sino una actualización con otro término de las vías de Santo Tomás. Podríamos decir incluso así medio de forma atrevida, sería como una sexta vía para el conocimiento de Dios por un camino racional, de la existencia de Dios, conocimiento de la existencia de Dios. Bien, vamos a las objeciones y a la respuesta que da Santo Tomás. Entonces, artículo 3, ¿existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios no existe. Primera objeción, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado de bien absoluto. Pues si existe Dios, no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe.
O sea, si Dios es infinito, tendría que saturar todo, y si Dios es bueno, tiene que llenar todo. Pero entonces existe el mal en el mundo, y si existe el mal en el mundo, entonces no puede existir un Dios. Este argumento se sigue usando hasta el momento actual y lo vemos, ¿no? Lo sabemos, lo conocemos. Se sigue diciendo, es que tú cómo hablas de la existencia de un Dios y existe el mal en el mundo. Respuesta a esta objeción. Escribe San Agustín en el Enquiridion: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. A ver, esto habla de la omnipotencia divina. Dios permite el mal porque él puede sacar un bien. Dios nos da la libertad, a los seres libres nos da la libertad, mas no es que Dios produzca cada uno de mis actos libres. Si yo busco a Dios, lo busco porque Dios me ha dado una gracia. Él ha movido mi corazón para que vaya tras de él. Pero esta gracia que Dios me da, una gracia actual, yo la puedo aceptar o no aceptar. Si yo la acepto, seguiré a Dios, y entonces este seguir a Dios ya es un acto libre, propiciado, impulsado, sostenido por la gracia, sí, pero finalmente un acto libre. Pero si yo, aparte de rechazar esta gracia de búsqueda de Dios, elijo ejecutar malos y graves actos, yo no puedo atribuir este mal acto a Dios, porque Él me hizo libre. Entonces, a Dios yo no le puedo atribuir el mal moral jamás. Que lo permita es otra cosa. Y como permite el mal moral, permite el mal físico, pero lo permite, no lo produce. Son cosas diferentes, ¿eh? Vamos a la segunda objeción. Objeción 2. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios como argumento, ¿no? Quiere decir. Entonces, a ver, este perrito, ¿por qué existe? Porque lo concibieron sus papás. Bueno, entonces, ¿tiene una explicación natural? Sí, porque hay una causa natural obvia, que son sus padres, y por eso el perrito existe. Entonces no es necesario acudir a Dios. Los actos libres, que es lo que acabo de mencionar. A ver, ¿cómo se explica? Pues yo tengo razón y voluntad. Bueno, si yo con mi razón y voluntad ejecuté este acto libre, no hay necesidad de acudir a Dios como argumento. Esa es la objeción. ¿Qué responde Santo Tomás? Como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humanas, puesto que estas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado. Entonces, Dios es la causa de la libertad, eso sí. Dios es el creador de la libertad, es la causa última de la libertad. Ya dije, no de los malos actos, no de la libertad mal usada, pero sí de la razón, la inteligencia y la voluntad, no de mis malas decisiones o de mis malas acciones. Bien, esto sería entonces la exposición de las 5 vías de Santo Tomás. Nos quedarían pendientes los primeros 2 artículos de esta cuestión. Hasta aquí la exposición de hoy. Nos